Buenas, ¿qué tal? Seguro que con ganas de continuar. Comenzamos en este vídeo el segundo tema del bloque 5. Recordar que estamos mirando ya los temas largos, los temas a desarrollar, los temas además que son del siglo XIX. Los temas largos, la mitad son del siglo XIX y la otra mitad que veremos más adelante son del siglo XX. En el vídeo anterior lo que estuvimos viendo fue la parte de la Guerra de la Independencia. Y en este vídeo comenzamos a ver las Cortes de Cádiz. Nos ponemos a ello, por lo tanto, las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812, bloque 5, el segundo de los temas, ¿no? El bloque 5 tiene 3 temas. Bien, como siempre la pregunta nos ordena, tenemos que hablar de la convocatoria de las Cortes, cómo se convocan, cómo se llega a convocar Cortes de Cádiz, cuál es la composición de los diputados de las Cortes de Cádiz, de dónde proceden, qué tipo de diputados son, cuál es su ideología. Hablaremos específicamente de la ciudad de Cádiz. Este tema sale muchas veces también en la parte de comentario de texto, quien tenga esa parte de comentario de texto. Bueno, pues una de las cosas importantes es hablar siempre de la ciudad de Cádiz, ¿no? ¿Por qué se hace en Cádiz y no se hace en otra ciudad española, ¿no? Y luego la obra legislativa de Cádiz, que no solamente es la Constitución, que es la estrella, ¿no? La Constitución de 1812, la PEPA, la conocida como la PEPA, es la estrella del tema, pero tan importante como la propia Constitución son los decretos. La obra legislativa tiene dos partes, los decretos y la propia Constitución. Hay que hablar de los dos. Y luego, siempre que estemos hablando de una Constitución, hay que tener en cuenta cuál es su vigencia, es decir, en qué periodo está en vigor, en qué periodo es ley que hay que cumplir porque está en vigor, ¿no? En funcionamiento. Entonces, en qué fechas, en qué periodos del siglo XIX la Constitución de Cádiz va a estar en vigor, ¿no? En vigencia. Y siempre atravesado por fechas y por lugares. Bien, nos ponemos a ello. Las Cortes de Cádiz, la Constitución de 1812. Ahí tenemos un dibujo de la Junta Central de Aranjuez. Las Cortes de Cádiz es en paralelo a la Guerra de la Independencia, que es el tema que vimos anteriormente, ¿no? El primer tema del bloque 5. A la vez que está produciendo la Guerra de Independencia, se empieza a redactar la Constitución de Cádiz y se reúnen las Cortes en Cádiz desde 1810. Esto supone una verdadera revolución política, ¿no? ¿Por qué? Y lo hablamos también en el otro tema, ¿no? Lo introducimos cuando estuvimos hablando en el tema anterior de los dos bloques enfrentados, ¿no? De los dos bloques en guerra, el patriótico y el de José I. Bien, pues ahí hablamos de esto, de la Junta Suprema de Aranjuez. Si recordáis, la Junta Suprema de Aranjuez es una institución que no tenía cabida en el régimen, en las leyes anteriores del antiguo régimen, ¿no? Es decir, es una institución que se ha creado de la nada por el contexto de la guerra, pero no es una institución que crearon los reyes en las etapas anteriores, ¿no? En la época anterior. Por lo tanto, en sí mismo, el hecho de que los ciudadanos o los súbditos formen una nueva institución es un auténtico hecho revolucionario. A lo que tienen que hacer frente es a la obligación de tener que justificarse por el hecho de no haber obedecido a los reyes en Bayona cuando hicieron las abdicaciones, ¿no? Según el antiguo régimen, elegir rey o no es tema de competencia de su pueblo, de los súbditos. La monarquía, si recordáis en el antiguo régimen, es de origen divino. Por lo tanto, los reyes solo tienen que responder ante Dios de sus actos en cierta manera, ¿no? El hecho de que los reyes libremente, en teoría, hayan concedido la corona a Napoleón y Napoleón a José I, ¿no? Con esas famosas abdicaciones de Bayona en 1808, en teoría, si todo eso es legal, según la ley del propio antiguo régimen, el resto del país tenía que haber obedecido la voluntad de sus reyes y haber aceptado a José I como nuevo rey de España. De hecho, ya pasó en el siglo anterior, en 1700, con la guerra de sucesión y con la llegada de los Borbones, ¿no? Terminan los Habsburgos, los Austrias, con Carlos II, y de repente viene una familia extranjera francesa, que son la familia Borbón, a reinar con Felipe V, ¿no? Pues ahora sería de nuevo un Borbón, un Napoleón, ¿no? Un Bonaparte, que viene de Francia. Entonces, en teoría, no sería nada extraño, ¿no? En teoría. Bien, sin embargo, la gente rechaza la presencia de Bonaparte y se opone a las abdicaciones de Bayona. Eso legalmente hay que justificarlo, ¿no? Ante el antiguo régimen. Especialmente el grupo absolutista, que es el grupo que defiende el modelo del antiguo régimen. Bien, todo esto lo cuento porque dentro de la composición de la Junta Suprema de Aranjuez
que es una institución absolutamente revolucionaria, porque se ha creado de nueva planta, se ha creado de repente por el contexto de la guerra. Dentro de la Junta Suprema hay tres grupos, ¿no? O si se quiere, dos. Por un lado están los absolutistas, en sus dos versiones. Los viejos absolutistas en la parte más ultra, más puros, los que no quieren hacer ningún tipo de reforma o ven que las reformas que se han llevado desde el despotismo ilustrado ha sido una amenaza y ha llevado a la Revolución Francesa, ¿no? En este caso encabezados en la Junta Suprema por Floridablanca. Blanca. Y por otro lado el grupo de los reformadores, ¿no? De los que continúan con ese espíritu de el despotismo ilustrado, de todo para el pueblo pero sin el pueblo. A esos dos grupos de absolutistas, unos reformadores y otros más puros, más ultras, se ha introducido y por primera vez tocan poder los burgueses, la burguesía. Una burguesía que además ideológicamente es liberal, de pensamiento liberal, por lo tanto es partidaria de construir un nuevo régimen, el nuevo régimen, ¿no? El Estado liberal, el régimen liberal, en contra del antiguo régimen, ¿no? Al modelo que estaba pasando en la Revolución Francesa, ¿no? O la independencia de los Estados Unidos, ¿no? Esa burguesía toca por primera vez poder en una institución de poder, que sería esta institución de la Junta Suprema, que es absolutamente revolucionaria en sí misma, porque es nueva, se ha creado por el proceso de la guerra para tomar decisiones, ¿no? Para decidir cosas, ¿no? Bien, se crea la regencia, se quita la Junta Suprema, que a su vez había surgido, porque en cada provincia, en ciudades, habían surgido diferentes juntas provinciales y municipales, y para coordinarse se crea esta Junta Suprema de Aranjuez. Los absolutistas especialmente, no tanto los liberales, necesitan justificarse de por qué no están obedeciendo las abdicaciones de Bayona. Van a empezar a decir, entre otras cosas, que es que el rey está secuestrado, que no ha sido libre a la hora de decidir su abdicación en Bonaparte, ¿no? En la familia Bonaparte, en José Bonaparte. Para intentar legalizar su situación van a convocar las Cortes de Cádiz, pensando en unas Cortes, que veremos más adelante esta explicación, en unas Cortes de antiguo régimen, no las Cortes tal y como luego al final se van a convertir en Cortes constituyentes. Ahí lo dejo porque ahora después seguimos contando esto, ¿no? Aquí tener en cuenta cuál es la composición de la Junta Suprema, esos dos grupos que son tres, dos grupos de absolutistas, reformistas y los más ultra, los más doctrinarios, y por otro lado los liberales, que fundamentalmente son burgueses, ¿no? Bueno, ahí tenéis un cuadro de la Junta, una fotografía, un grabado de la Junta Central de Aranjuez. Bien, en la regencia la que va a convocar Cortes en Cádiz en 1810. ¿Cuál es la composición de esas Cortes? ¿De dónde proceden los diputados? Ahí tenéis un mapa donde vienen el número de cada región, donde proceden los diputados, ¿no? Las Cortes están compuestas, por un lado, por clases medias urbanas, es decir, abogados, funcionarios, médicos, pequeños comerciantes, etc. También hay eclesiásticos, que es el grupo más numeroso, hay aristócratas, ¿no? Nobles, la nobleza, y luego están los diputados llamados suplentes. ¿Quiénes son estos suplentes que van a tener un papel importante? Son miembros de la propia ciudad de Cádiz, de la sociedad gaditana, de la ciudad de Cádiz, o de provincias cercanas que tienen buena comunicación con Cádiz, y que van a suplir a los diputados del resto del país que no pueden llegar a Cádiz por el contexto de la guerra, ¿no? No pueden viajar, no pueden traspasar las fronteras del ejército francés, se quedan incomunicados en sus regiones y van a ser suplidos, van a ser sustituidos por estos suplentes, que son a su vez ciudadanos de Cádiz, gaditanos, o de provincias cercanas que tienen más cerca o mejor comunicación, por ejemplo marítima, con la ciudad de Cádiz. Bien, hay tres tendencias políticas, podemos poner cuatro grupos, aunque poner cuatro tendencias son tres, que son las mismas que la Junta Suprema de Aranjuez, ¿no? Tenemos por un lado a los liberales, igual que la Junta Suprema, en las Cortes también hay un grupo de liberales, de burgueses liberales, o de pensamiento liberal, que su intención es clara, es acabar con el antiguo régimen, finiquitar el antiguo régimen y construir un nuevo régimen, ¿no? El de modernizar el país cambiando de sistema político, cultural, social, económico, filosófico, que es el nuevo régimen, ¿no? En contra de ese antiguo régimen que estaba hasta ese momento. Algún diputado destacado de ese grupo sería Argüelles, Torero y Calatrava. Por otro lado estaban los absolutistas, en sus dos vertientes, igual que la Junta Suprema, lo que vamos a explicar. Estarían aquellos que defienden el absolutismo más puro, que no quieren reformas, que de hecho se han quejado de que justamente la política reformista ha dado alas a los liberales y por eso la Revolución Francesa, ¿no? El hecho de haber intentado
contemporizar con las reformas, con eso de todo para el pueblo, pero sin el pueblo, al final animado al pueblo a tomar sus propias decisiones. Entonces, volver al antiguo régimen puro y duro. Los liberales le van a llamar los serviles, esto es de carácter peyorativo, como si fuera un insulto, ¿no? Pero bueno, para conocerlos, los serviles, y que defiende ese absolutismo puro, ¿no? Entonces, por ejemplo, los obispos Simón López y Barrul. Y luego están los, igual que la Junta Suprema, el grupo de los reformistas, es decir, aquellos que sí son partidarios del antiguo régimen y solo quieren hacer una serie de reformas, de modificaciones. Esto viene de la época de Carlos III, ¿no? Desde la época del despotismo ilustrado. Aquello de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Al antiguo régimen hay que darle una especie de reforma sin cambiarlo, sin sustituirlo por un nuevo régimen, ¿no? Y este grupo está encabezado, entre todos, por jovellanos, igual que venía en la Junta Suprema de Aranjuez. Y por último están los americanos. Ahí tenéis el mapa y veis, por ejemplo, que del resto, que de la península vienen unos diputados, pero que del resto de los territorios de la monarquía van a llegar. Llega uno de Filipinas, llegan 12 de Nueva España, del Virreinato de Nueva España, la zona de México, 10 del Virreinato del Perú, ¿no? 3 de Canarias, también vienen de las islas. Bien. Son diputados, en este caso americanos, que llegan a Cádiz, ¿no? Representando los territorios americanos, las provincias americanas, el resto del imperio. En su inmensa mayoría ese grupo es liberal, es de pensamiento liberal, como el caso de sus compañeros peninsulares, y que plantean un modelo, por lo tanto, liberal, de modificación, de cambio del antiguo régimen y la creación de un nuevo régimen. Ahí está José Mejía o Larrazábal. Y luego hay un pequeño grupo también de los americanos que son absolutistas, que es el planteamiento absolutista, ya sea en su versión servil, pura, doctrinal, ultra, o su versión reformista, que también aparecen en las Cortes de Cádiz. Bien, pues ahí tenemos, por lo tanto, la composición de los diputados de las Cortes de Cádiz por su grupo ideológico y por su grupo, podemos decir, social, ¿no? Bien, por otro lado, hay que hablar de la ciudad de Cádiz, es protagonista y fundamental. ¿Por qué en Cádiz y no en otra ciudad? ¿Y qué supone que sea en Cádiz, no? Bien, ahí tenéis una fotografía de Cádiz, vista aérea, y se puede ver una de las razones por la cual se va a convocar las Cortes en Cádiz, o al final terminan reuniéndose en Cádiz para redactar la Constitución. La ciudad de Cádiz es casi una isla, ¿no? Es una península, por lo tanto está rodeada de agua por todas partes, menos por un estrecho istmo que le une al resto de la tierra, ¿no? Al resto del continente, al resto del país. Ese istmo pequeño, esa franja de tierra que le une con el resto del país. De tal manera, ¿qué es lo que sucede? Para ser conquistada la ciudad, si tú pones una fortaleza, si tú pones unas buenas murallas, si tú pones un castillo en la entrada, ¿no? en la parte del istmo, protege de cualquier posible invasión y es fácil defender la ciudad, ya que necesitarían los franceses para conquistarla tener también apoyo desde el mar para poder derribar las defensas del istmo, ¿no? Y es lo que va a ocurrir, es decir, Cádiz no va a ser conquistada por los franceses, ¿no? Su situación geográfica, su característica peculiar hace que sea una ciudad casi inexpugnable que no se pueda conquistar, ¿no? El propio mar le sirve de defensa, ¿no? Y la parte de tierra tiene unas buenas murallas y ahí está buena parte de las baterías que defienden la ciudad de cualquier posible invasión francesa. Además, con el mar también tiene comunicación para mantener los avituallamientos de comida, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ¿por qué? Porque además cerca está Gibraltar, que la apoya a los ingleses, son aliados de los españoles durante la Guerra de Independencia, si recordáis, y los franceses desde Trafalgar también han perdido buena parte de la flota y tampoco van a derivar aquí barcos para conquistar la ciudad de Cádiz. Por lo tanto, Cádiz queda sin ser conquistada por los franceses. Es la única ciudad peninsular que queda sin ser conquistada por el ejército de Napoleón. Además, es muy fácil evacuar y comunicarse y buscar avituallamientos por vía marítima hacia América o hacia otras partes de la monarquía, ¿no? De hecho, fue la ciudad cabecera de América en buena parte del 18, ¿no? Es la ciudad comerciante, donde buena parte de las empresas que comercian con América y los burgueses comerciantes que comercian con América tienen su sede, ¿no? La ciudad Cádiz se convierte, después de que Sevilla dejó de serlo en el siglo XVII, ¿no? Por eso del Guadalquivir y que los barcos se hacen cada vez más grandes y no caben por el río, al final Cádiz se convierte en la ciudad importante para el comercio americano. Es una ciudad, por lo tanto, de comerciantes, de burgueses, por lo tanto, de liberales, ¿no? De pensamiento liberal. Hay un caldo de cultivo, un clima que es muy favorable al liberalismo. La ciudad en sí misma es una ciudad, ahí tenéis otra fotografía, un dibujo del siglo XVIII, es una ciudad
portuaria, una ciudad abierta, una ciudad por lo tanto favorable a ese cambio y a ese nuevo modelo de sociedad, y ese nuevo político que va a ser el liberalismo, porque buena parte de la sociedad también es burguesa, ¿no? Es comerciante. Bien, aquí paramos, hemos visto por lo tanto la composición de las Cortes de Cádiz, su convocatoria, y hemos hablado de la propia ciudad de Cádiz. Continuamos en el vídeo siguiente, donde vamos a ver sobre todo su obra legislativa. Espero que os haya gustado, darle un repaso y nos vemos en el siguiente vídeo, donde seguiremos con el tema hablando de la obra legislativa gaditana.